Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final para la materia Fundamentos del Lenguaje de Programación, dictada por el docente Carlos Andrés Delgado. Los integrantes del grupo somos Juan Esteban Vargas, Lina María Muñoz, Luis Fernando Hernández y Giancarlo Londoño Neira. A continuación empezaremos a presentar el código. En esta especificación léxica entendemos que son las reglas que establecen cómo se identifican y clasifican las unidades léxicas del programa o del código fuente, las cuales pueden ser, en este caso, un espacio en blanco, un comentario, un número negativo, un número decimal, un número negativo decimal, un identificador y una cadena de texto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el espacio en blanco es un espacio en blanco que va a ser ignorado, igual que el comentario. Es una cadena de cualquier cosa después de que sea distinto a una nueva línea precedida por un numeral que va a ser ignorada después. Un número son dígitos seguidos por más dígitos que van a ser convertidos en números de Scheme, al igual que los números negativos, solamente que precedido por un signo menos. Los identificadores podemos ver que es una letra seguida por una letra o por un dígito que va a ser convertida luego en un símbolo. Una cadena de texto inicia con una comilla simple seguida por letras o dígitos y terminada en otra comilla simple que va a ser convertida en un string. ¿Qué podemos hacer con esta especificación léxica? Esto lo vamos a pasar al escáner, el cual va a leer el código carácter por carácter y se va a agrupar en tokens significativos. En este no se van a revisar la sintaxis, solamente va a extraer la información, la va a identificar y va a agrupar en los distintos tipos. Luego, el resultado de este escáner va a ser enviado por el parser junto con la especificación gramatical, igual que en el escáner, para transformar, si no existe ningún error, transformarlo en un árbol de sintaxis abstracta. En caso de haber un error, se dictaría un error de tipos. Mi nombre es Giancarlo Londoño y pues les voy a explicar la especificación gramatical de nuestro lenguaje. Para comenzar, en esta línea pues se define cómo se define un programa, que consiste en una secuencia opcional de funciones seguida de una secuencia opcional de estructuras. Esta expresión representa que puede ser cualquier tipo de expresiones válidas en nuestro lenguaje, pues el resultado de la regla es de tipo programa. En esta expression define la regla para una expresión numérica. Una expresión simplemente puede ser un número y pues el resultado de la regla es numExpression. La siguiente línea es muy parecida a la de arriba, solo que ya en esta pues se define que una expresión puede ser simplemente una cadena de texto y pues ya el resultado de la regla es de cadena expression. Para la siguiente línea, este ya es expression identificador var expression. Esta regla define pues un identificador como una expresión. Normalmente este es como los nombres de las funciones. Y aquí en funciones, pues, esto es como se define una función. Esta regla comienza con la palabra clave def, seguida de un identificador, pues entre paréntesis van los parámetros de la función y van separados por comas, seguidos de un signo igual y una expresión que pues ya representa el cuerpo de la función y pues el resultado de la regla pues, es función expression. Aquí este es muy parecido a la parte de arriba, pero este ya es de tipo estructura. Entonces, esta comienza con la palabra clave struct seguido de un identificador como nombre, entre paréntesis pues son los parámetros que representan los campos de las estructuras y estos también van separados por comas y ya el resultado es de estructura expression. Listo, aquí se definen los condicionales. Los condicionales pues comienzan con la palabra clave cont seguida de una secuencia opcional de expresiones encerradas, pues estas son encerradas entre corchetes. Ya la palabra clave else
se utiliza cuando ninguna de las condiciones anteriores pues se cumplen. Entonces se ejecutará la expresión que va después del else. Y ya la palabra clave end es para indicar que ya ahí finaliza el condicional. En la siguiente línea pues se definen las listas. Entonces pues comienza con la palabra clave list y seguida de una lista de expresiones separadas por coma y pues entre paréntesis. Ya aquí está definido pues la expresión lambda, que comienza con la palabra clave lambda, el cual marca pues el inicio de la expresión. Dentro de los paréntesis se especifica una lista de identificadores separadas por comas, los cuales representan los parámetros de la función lambda. Ya esta flechita pues especifica pues como la separación de los parámetros y ya el cuerpo de la función lambda. Y la expresión pues sería, como lo dije anteriormente, especifica el cuerpo de la expresión lambda. Aquí se define, en esta línea se define la estructura. Pues para comenzar, pues se comienza con la palabra clave define struct, seguida pues de un identificador como su nombre. Luego, pues entre paréntesis van una lista de expresiones separadas por comas. Estas son muy parecidas a las anteriores, tanto como la condicional, la list, solo que pues en este caso ya es una estructura. El let se utiliza pues para definir variables locales dentro de un alcance limitado, el cual pues proporciona un mecanismo para asignar los valores a variables en un bloque de código específico. El inicio es con la palabra clave let. Entonces, esta parte de arnob identificador igual expression es una secuencia opcional de asignaciones de variables. Cada asignación consiste con un identificador seguido de un igual y una expresión que representa el valor que se le asignará a cada variable. Ya la palabra clave in se utiliza para proporcionar a la expresión las variables definidas en el bloque let. Esta expresión representa el cuerpo de la expresión let, donde se utilizan las variables definidas pues anteriormente. La palabra clave end es para marcar el final del let, pues ya especificamos la expresión call. Entonces, esta comienza con la palabra clave call, seguida de una expresión la cual representa a la función que se está llamando, seguida de una lista de expresiones separadas por coma y encerradas entre paréntesis. Esta lista de expresiones pues representa los argumentos de la función. Aquí en esta línea pues representamos la expresión de acceso. Esta comienza con la palabra clave access, seguida de una expresión que esta expresión representa pues la estructura o al objeto al que se accede. Un punto seguida de un identificador, y este identificador especifica el nombre del campo al cual queremos acceder. Ya en esta línea especificamos pues la función indexización. Entonces aquí se comienza con la palabra clave index, seguida pues por la expresión que representa a la lista y entre corchetes por el índice del elemento pues al cual queremos acceder. Ya el resultado de la regla es index expression. Bueno, aquí se define la regla para una operación primitiva, que esta comienza pues con la palabra clave que define la operación, ya sea un más, un menos, una multiplicación, etc. Ya entre paréntesis pues está la primera expresión como el primer argumento de la primitiva, separada por una coma, y ya la segunda expresión pues corresponde al segundo argumento de la primitiva. Y ya para finalizar pues la definición de la expresión primitiva unaria, la cual se inicia con la palabra clave que representa la operación y ya seguida de una expresión encerrada entre paréntesis, la cual esta expresión representa el argumento para aquellas operaciones primitivas que tomen una única expresión como operando. Ahorita vamos a hablar sobre una de las funciones más importantes a la hora de realizar nuestro proyecto, que es crear un lenguaje propio, y es que una de las principales, y es que no es la principal, es la función de evaluar expresión. En esta función, sencillamente, pues como lo dice su nombre, pues le vamos a especificar al programa cómo va a evaluar, de qué manera va a evaluar los parámetros que va a recibir. Entonces, acá debemos de especificar uno a uno todos los casos los cuales habíamos especificado anteriormente en nuestra especificación léxica. Esto se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, en
cuando es un número, pues recibe un dato y pues sencillamente va a ser el dato. Pasa lo mismo con la cadena. En el caso de los booleanos, pues si es verdadero, pues recibe un true, y si es falso, recibe un false. Ahora procederé a explicar de una manera muy superficial pues cómo se implementó dentro del programa la evaluación de todas las especificaciones gramaticales. Primero pasamos a los condicionales, solamente teníamos el cont, y pues este sencillamente recibe lo que es una pregunta y una expresión verdadera y falsa. Pues se hace primero la pregunta y pues eso de ahí lo llevará a la expresión verdadera o a la falsa. Se hizo la evaluación del list, la del lambda, la del strut, la del let, la del call, la del access, el index, y pues finalmente pues bueno, se hace la evaluación de cómo van a ser las primitivas y las primitivas unarias. Ahora vamos a hablar un poco sobre una de las funciones más importantes que tenemos acá también, y es que es la de evaluar primitiva. En esta función, pues sencillamente como lo dice el nombre, se evalúan las primitivas que ya fueron especificadas anteriormente en nuestra especificación gramatical, y pues tenemos que evaluar todos los casos. Lo que corresponde a las funciones algebraicas normales, como serían la suma, resta, multiplicación, elevar y dividir, pues sencillamente hacemos el uso del apply y pues adjuntamos su respectivo operando. Y lo que son mayor, menor y el igual, pues sencillamente lo hacemos mediante el uso del car del eval, que pues es un parámetro que recibimos, y el kdr, y pues usamos igualmente, o sea, el mayor, el menor o el igual. A la hora de usar, de evaluar la primitiva AND o el OR, pues acá yo me soporto sobre unas funciones auxiliares, las cuales son estas, y es que pues hace la evaluación de cómo funciona un AND, en este caso sobre la evaluar el AND. Entonces sencillamente, si está vacío, pues es true. Si es vacío el CDR, entonces el KDR, el CAR, perdón, o si no, pues ya hace la evaluación como tal y el resto es falso real. Y lo que es el OR funciona de una manera muy similar realmente, haciendo pues unos pequeños cambios nada más. Y como tal, con esto ya tendríamos lo que son la evaluación de las primitivas. Bueno, ahora vamos a presentar la parte del código donde definimos los data types, el escáner, el parser. Eh, También vamos a evaluar nuestro programa, los ambientes, extendidos recursivos, primitivas unarias. Listo. Entonces aquí definimos los data types, aquí hacemos nuestro escáner, luego nuestro parser. Entonces con esto construimos, después de hacer esto, construimos nuestro intérprete, pues, ya debería funcionar. Igual, para que nuestro código funcione, declaramos los ambientes, un ambiente extendido, uno recursivo, donde todos se relacionan. Definimos un ambiente inicial, luego aplicamos nuestro ambiente, seguimos a evaluar nuestro nuevo programa. Entonces aquí encontramos cómo evaluamos también las condicionales, las listas, las funciones lambda, la estructura, el let, el cast, el access, el index. También encontramos cómo vamos a evaluar nuestras primitivas unarias. Construimos la estructura, nuestro ambiente extendido. Entonces aquí definimos cómo evaluamos las primitivas, la suma, la resta, todas estas. Y nuestras primitivas AND, OR, las concatenaciones. Aquí, cómo hablamos nuestra primitiva AND, nuestra primitiva OR y nuestra primitiva unaria. Por último, definimos este data type de global, y así hemos terminado con nuestro código.